José González, prestigiado analista económico, yo soy su gerente de la empresa de asesoría financiera GCG Advisors, ¿no? Y quien gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor González, qué gusto saludarlo, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable como siempre con RCR. Buen día, José, un placer estar en el programa. Queremos, en primer lugar, me gustaría echarle una mirada al efecto global que puede tener esta medida para luego aterrizar en el caso peruano para que nos ayude a entender qué efectos puede tener. La reacción inicial a los anuncios del presidente Trump ayer en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca es que los anuncios son peor que el peor caso esperado. La administración Trump había mantenido los anuncios muy reservadamente, no se había filtrado nada y se esperaba en la especulación previa a los anuncios ayer a las 4 de la tarde, hora de Washington, que hubieran tarifas generales a todo el planeta o que hubieran tarifas recíprocas a lo que había llamado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es el equivalente al ministro de Finanzas allá, los 15 países sucios, los malos actores. Y sin embargo, vino un anuncio de ambas formas de tarifas, una tarifa del 10% global y unas tarifas recíprocas a 60 países en las cuales se les está aplicando la mitad de lo que el gobierno norteamericano considera manipulaciones en el tipo de cambio y barreras arancelarias. Lo que han calculado es el déficit comercial de los Estados Unidos con esos 60 países dividido entre las exportaciones totales del país y dividido entre dos. El presidente ha dicho que ha sido gentil en la medida que no ha aplicado las mismas barreras tarifarias a las contrapartes, sino solo la mitad de ellas. Y sin embargo, esas barreras van a tener un efecto fundamental, dramático, acaso, en el comercio internacional, en la medida que están cambiando las reglas de juego de un sistema de comercio internacional global, globalizado, que se establece por iniciativa norteamericana fundamentalmente desde los acuerdos de Bretton Woods durante la Segunda Guerra Mundial, el fin del patrón oro y el establecimiento del dólar como la moneda de reserva global, la creación de la Organización Mundial de Comercio y las ruedas del GATT, la última en Uruguay, que generan este sistema en el que vivimos, que permitió que los Estados Unidos migrara a ser una economía industrial productiva, una economía de servicios y del consumo, y en que se asoció el consumo con el bienestar y para que la población norteamericana consumiera, había que bajar el costo de los bienes consumidos y tenía sentido que se produjesen en regiones donde los costos laborales eran inferiores y las ventajas competitivas también. Ese sistema es lo que quiere cambiar la administración Trump a través de un sistema tarifario que tiene elementos de improvisación y arbitrariedad, así la lógica de la propuesta sea válida, más no su aplicación, porque a lo que está generando es una irrupción tremenda en el sistema que sostiene la economía norteamericana y global y que va a afectar al planeta entero. No queda muy claro cómo se van a aplicar realmente estas tarifas. Solo en el caso chino, por ejemplo, se están implementando tarifas del 34%, pero ya existen tarifas de la primera administración Trump y de la administración Biden del 25%, 20% de tarifas al fentanilo. Se hablan de tarifas secundarias para la compra de petróleo venezolano. En total estaríamos hablando de 104% de tarifas de bienes producidos en China y que los Estados Unidos consumen. Entre China, México y Canadá está el 40% de los bienes que se consumen anualmente en los Estados Unidos. Ya la perspectiva inicial es que las tarifas efectivas van a subir del 2.5% al 22%, en promedio del 9% al 25 al 30%, y los primeros estimados es que esto va a hacer que la economía global crezca solamente el 3.1% en el año 25, 3% el próximo año, 2.2% en el 25, estos son cálculos de la OECD, y 1.6% el próximo año en los Estados Unidos. Esto va a cambiar una serie de dinámicas. Los mercados bursátiles norteamericanos están a la baja
esta mañana ya han perdido todo lo que habían ganado desde que el presidente Trump asumiera la presidencia el 20 de enero. El oro está corrigiendo, pero sí alto por cobertura de riesgo. El cobre, que había subido a niveles históricos, está bajando. El dólar se está debilitando vis a vis el euro, y el petróleo está de bajada por las perspectivas de crecimiento global y los anuncios de la OPEP. Ahora, usted nos indicaba, señor González, que los anuncios son peores de lo que se esperaba, pero también nos acaba de decir que este cambio de reglas de juego, de otra manera, ya empieza a ser una preocupación global. O sea, ¿qué efectos va a tener esto en los acuerdos comerciales vigentes? ¿Simplemente se vienen por tierra, se echan por tierra? Correcto, una de las perspectivas, y adelantando la discusión en el Perú, es que el Perú no había figurado en el mapa de la administración Trump y teníamos un TLC, por lo tanto estas tarifas no deberían afectarnos, y sin embargo ya tenemos una tarifa para el Perú del 10%, que va a afectar singularmente al sector agroindustrial, y eso es particularmente complejo cuando se trata de perecibles. Una de las cosas que va a suceder de inmediato es que los importadores norteamericanos van a suspender importaciones hasta definir si esto es una tarifa negociatoria, si hay capacidad de negociar ciertas partidas dentro de las importaciones, antes que invertir capital o obtener cartas de crédito para voltearse y no poder vender los bienes importados. Y cuando en el Perú decían que tenemos un TLC y no debería afectarnos, que el Perú tiene un déficit en la balanza comercial con Estados Unidos de 461 millones de dólares, si no me equivoco, es decir, que importamos 419, importamos de Estados Unidos más lo que exportamos y tenemos un TLC, pues nada, México y Canadá tienen un TLC, que es el primero de los TLCs, el madre de los TLCs, el NAFTA, que negocia la primera administración Trump en lo que se llama el USMCA, y sin embargo la administración Trump, como diríamos en criollo, se ha pasado por el forro tales acuerdos que, siendo leyes del Congreso, debieron haber sido modificados legislativamente y que están sujetos a disputas en la Organización Mundial del Comercio. Veamos si China o México o Canadá apelan a la Organización Mundial del Comercio, cuánto tiempo va a tomar para que la organización dirima, decida, y si la administración Trump está dispuesta o no a aceptar sentencia alguna de una institución que tiene poder moral antes que real. La organización o la OMC no va a enviar uniformados a los Estados Unidos para forzar el cumplimiento de sus sentencias. Y eso lo sabe la administración Trump, que ha aplicado las medidas de facto. Usted es un experto en finanzas corporativas e investigación y análisis en mercado y capitales desarrollados y emergentes globales. Entonces, la mirada es que vamos a expectar un choque de trenes entre China y Estados Unidos en materia comercial y en posicionamiento de mercados. Correcto, ya Brasil, Estados y China han dicho que van a tomar contramedidas. Viene una guerra de tarifas que el Economist dice esta mañana es la peor consecuencia de las decisiones de los Estados Unidos. India ha dicho que va a tomar medidas mesuradas, y Austria ha dicho que no va a tomar ninguna medida. Ahora, tanto Brasil, China como la Unión Europea han dicho que esas contramedidas van a depender de negociaciones. Ayer el presidente Trump dijo que, si bien se están haciendo estos anuncios, su teléfono está abierto y puede contestar llamadas para negociar. Recordemos que cuando se trata del presidente Trump, el presidente Trump no es transnacional, es transaccional. Para él los temas de políticas públicas no tienen mucha relevancia y no tiene paciencia para la lenta y compleja elaboración de políticas públicas. Por lo tanto, él siempre está buscando una negociación. Mis discusiones múltiples con nuestros clientes y con analistas diversos, les digo, buscar razones geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas en las decisiones de Trump, del presidente Trump, a veces es un despropósito. Lo que hay que buscar es cuál es el negocio y quién está haciendo ese negocio y cómo funciona ese negocio. China acaba de detener hace unos días la venta de los puertos de Hutchinson en Panamá a BlackRock de los Estados Unidos. ¿Por qué lo está haciendo? Probablemente porque viene una negociación. Puertos contra tarifas. ¿Quieres los puertos? ¿Quieres que yo los apruebe? ¿Quieres que la compañía de Hong Kong, que es privada, pero bajo control, administración, supervisión
del gobierno chino en Beijing, pues bájame las tarifas. Esa negociación viene. Y sin embargo, haber pateado el tablero de un sistema que los Estados Unidos crea hacia fines de la primera mitad del siglo pasado y en adelante, en función de sus propios intereses y del bienestar de sus ciudadanos, pues realinearlo no va a ser necesariamente fácil. Se está rompiendo la confianza que había establecido los Estados Unidos desde la posguerra y en la Guerra Fría, y se están creando nuevas realidades que subrayan la multipolaridad. Ya China, Corea del Sur y Japón, que son enemigos o adversarios en una serie de temas, están cerrando un acuerdo comercial para compensar lo que podría ser la caída de la demanda de los Estados Unidos. La Unión Europea ha cerrado filas alrededor de lo de Ucrania y va a seguir cerrando filas alrededor de esa tarifa. El norte de África, Arabia Saudita, el Medio Oriente, que tiene recursos energéticos importantes, está tomando sus propias decisiones. El rol de Rusia y su nacionalismo tiende a ser relevante a nivel global. La única región que está actuando desunida es América Latina, y eso no nos favorece, porque en la medida que estemos fragmentados y negociemos aisladamente, pues el poder de los Estados Unidos como uno de los mercados privilegiados para nuestras exportaciones nos pone en una situación de debilidad. Cuando hablamos de cobre, China es mucho más importante que los Estados Unidos. Estados Unidos importa 7.000 millones al año en cobre, China casi 60.000 millones, y sin embargo también tenemos que considerar que arrojarnos a los brazos de China tampoco es una decisión sabia o acaso razonable de parte del Perú. Lo que necesitamos es crear agendas comunes en América Latina en las que cosas tan inverosímiles como Nicolás Maduro y el presidente Milei de Argentina se puedan sentar en una misma mesa en función de que tengamos intereses más grandes de los ideológicos, cosa que está sucediendo en Europa, en donde los líderes de derecha conservadores se sientan con los de izquierda liberales porque la agenda común es más importante que los intereses nacionales, en cierto sentido. Usted conoce muy de cerca la sociedad estadounidense por razones profesionales. Y ayer el presidente Trump, él argumenta de la manera como en el mundo le han sacado la vuelta a los Estados Unidos con el tema arancelario, ¿no? ¿Cómo afecta en el día a día estas medidas al ciudadano estadounidense? ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo se va a proyectar esto? Sin duda que el sistema de comercio internacional había sido explotado de alguna forma por las contrapartes norteamericanas, particularmente China, pero eso es un esquema de cosas que los americanos permitieron por distintas razones, geopolíticas, geoeconómicas y de bienestar interno. Si uno entra a Amazon y a ojo de buen cubero se da cuenta que muchas de las cosas que compramos vienen de China porque son más baratas, ¿sí? Para darle un ejemplo, yo tengo una balanza, yo vivo en Carolina del Norte, soy peruano, tengo una balanza para pesarme en las mañanas que me costó $350. Una balanza similar que hace más o menos lo mismo en Lima me costó 10. ¿Sí? No es la misma calidad, pero esa es la diferencia entre un producto americano y un producto chino. Ahora, hay ciertas cosas que no van a cambiar. Declaraba una fabricante de juguetes norteamericana, pero que manufactura en China y Vietnam, que mover su manufactura de juguetes de China y Vietnam a los Estados Unidos incrementaría el costo de los juguetes en 500%. Es decir, estas tarifas agregadas del 104% de China siguen haciendo que China sea competitiva vis a vis a producir en los Estados Unidos. Eso no significa, sin embargo, que no vaya a haber un efecto en el consumidor americano, que podría haber el incremento de las cosas que consume en 10, 20, 15, 25%. El tema automovilístico, las tarifas a los automóviles importados a Estados Unidos se han puesto en efecto a partir de la medianoche de hoy. Y esas son tarifas del 25%. La mitad de los automóviles que se compran, que se venden en los Estados Unidos son importados. Y un automóvil norteamericano que se manufactura fundamentalmente entre México, Canadá y los Estados Unidos, tiene 150 proveedores distintos en los tres países, y las partes cruzan las fronteras 6 veces hasta terminar en un automóvil ensamblado. La pregunta es, ¿viene una tarifa anunciada por la administración Trump para las autopartes de automóviles ensamblados en Estados Unidos?
cómo se van a incrementar los precios. Esa mitad de automóviles importados fundamentalmente de Europa y el Asia van a sufrir un sobrecosto importante. ¿Y qué dicen los analistas del sector automotriz? Que no va a afectar tanto a los automóviles de lujo. Ya Ferrari ha dicho que va a transferir el 10%, el 25% a los automóviles que venden en Estados Unidos y que ellos van a asumir el 15%. ¿Cuánto cuesta un Ferrari? 22.500, $225.000, perdón. ¿Cuánto es el impuesto del 10%? 22.500. Quien paga 225.000 puede pagar $22.000 más. Va a afectar a los automóviles por debajo de los $30.000, que son los que compra la clase media norteamericana. Si uno asume un sobrecosto de 4 o 16 mil dólares por automóvil, según los analistas automotrices, y además del financiamiento del automóvil, porque nadie compra automóviles en cash, y si hay un resurgimiento de la inflación por las tarifas, por los costos se van agregando. Y esa clase media norteamericana que renueva su automóvil cada 3, 5 años, 7, pues no va a poder renovar el automóvil como en el pasado, y eso genera una cadena de eventos que desaceleran la economía, afectan a las agencias de ventas de automóviles, afectan a los talleres de mantenimiento, etc. Y eso tiene un efecto agregado, que es lo que señalan Citibank, que la economía norteamericana podría crecer tan poco como 1.2% el próximo año, habiendo crecido casi 3% el año pasado. ¿Y esto va a afectar en el empleo, señor González? Sin duda, porque lo que está tratando de generar el presidente Trump con estas medidas es, uno, compensar con el ingreso por tarifas los beneficios fiscales que otorgó en su primer gobierno a las corporaciones y a las personas de alto ingreso, y sin embargo, si se desacelera la economía y se incrementa la inflación, si entramos en una estanflación, como dice Goldman Sachs, ese ingreso tarifario no va a ser el planteado, sino menor. Y el ingreso fiscal, los beneficios fiscales, si se mantienen, van a afectar el déficit fiscal de peor manera. Y una vez que se desacelera la economía y el consumo se reduce, pues los indicadores de empleo, que vienen de tasas de 200.000 empleos creados al mes y hoy están por debajo de 150.000, se van a seguir desacelerando y va a aumentar el desempleo. Y por otro lado, el planteamiento del presidente Trump de restablecer la producción industrial en los Estados Unidos, con el ejemplo de los juguetes manufacturados en China, no necesariamente va a suceder. Mover una planta de manufactura de autopartes de México a los Estados Unidos toma años, inversión de capital importante que se tiene que justificar al productor, al manufacturador de las autopartes, y capital humano que ya no existe en Estados Unidos. ¿Cómo llenamos una planta de operadores industriales cuando los americanos se han acostumbrado a trabajar en servicios y ya no quieren trabajar en plantas? Esa es otra de las razones por las cuales la manufactura industrial dejó a los Estados Unidos, en la medida que el bienestar del trabajador americano, que tiene un salario promedio a niveles de casi $40.000 al año, que es uno de los más altos en el mundo, no quieren trabajar en empleos que involucran riesgos y esfuerzos, y además son procesos que toman años. Mover una planta no se va a dar en meses, ¿sí? Y no necesariamente va a suceder de nuevo, porque los sobrecostos de mover esa planta, acaso son mayores, que pagar las tarifas. Creo que esa es parte de la apuesta de la administración Trump. Ahora, la elasticidad. Una pregunta final, sí, señor González, agradeciéndole la gentileza que tiene con RCR. ¿Trump va a tener capacidad de negociar uno a uno con los bloques comerciales, o esto ya es un problema por sí para la administración estadounidense? Es un problema, porque una de las cosas que suceden aquí es que una vez que uno genera desconfianza y hay una lectura de que viene un proceso entrópico de decadencia de la economía norteamericana, pues los actores internacionales van a buscar otras fuentes, otras negociaciones, otros mercados. Y esos procesos son más o menos irreversibles. Y por otro lado, la improvisación en estas medidas, es decir, una de las cosas que ha llamado la atención, que las Islas Malvinas tienen una tarifa del 41%. ¿Cómo se justifica? ¿Qué exporta las Malvinas a los Estados Unidos que justifiquen este tipo de tarifas? Y las islas de Heard y McDonald, que es un archipiélago en la Antártica, donde no hay población, que son islas deshabitadas, tienen una tarifa del 10%. Hay mucha improvisación evidente a esta altura en la propuesta presentada por el presidente ayer,
y en las declaraciones del secretario del Tesoro y el proceso que viene. Es decir, las ruedas del GATT tomaron décadas en ser consolidadas. ¿Cómo es que se renegocian todos estos términos? Y las partidas arancelarias son muy complejas. Es una cosa que se llama los precios de transferencia, que es una ciencia per se y tiene un tratamiento contable muy complejo. Pues todo eso forma parte de una negociación que la administración Trump pareciera querer administrar de una manera como quien si no regatea con un vendedor de vegetales en un mercado en provincias en el Perú. Y todo indica que eso no necesariamente va a funcionar. Y si la administración Trump retrocede y dice, bueno, pues no cobro las tarifas, ¿qué me garantiza que no me las cobran mañana, pasado mañana? Con además intenciones secundarias como el fentanilo o la migración, que no tienen que ver nada directamente con el comercio internacional. Señor José González, ha sido un gusto conversar con usted, muy ilustrativa esta conversación en momentos bastante complejos para la economía global en nuestro país. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto, muy amable. Un placer, encantado, a la orden siempre. Gracias. Conversamos con José González, socio gerente de la empresa asesoría financiera GCG Advisors, ¿no? Él es un experto en finanza corporativa, investigación y análisis en mercado de capitales desarrollados y emergentes globales, analizando las medidas que dio a conocer ayer el gobierno de los Estados Unidos.